Esta es una terrible historia que ocurrió en 2006. Puede sorprender a cualquiera. Una joven de un pequeño pueblo tranquilo fue encontrada muerta en una casa vacía. Desde los primeros minutos estaba claro que había muchas cosas extrañas en este caso, pero nadie esperaba un impactante desenlace. En este video te contaremos qué le pasó a Cassie Stoddart y por qué este crimen sigue siendo hasta el día de hoy una de las historias más terribles. Cassie Jo Stoddart nació el 21 de diciembre de 1989 en la localidad estadounidense de Pocatello, Idaho. Los residentes locales eran en su mayoría religiosos y unidos. Todos estaban acostumbrados a una vida tranquila y mesurada. Como suele ser el caso, ninguno de ellos podía siquiera pensar que algo tan terrible pudiera suceder en la ciudad. Cassie era una chica alegre, amable y responsable que nunca se había visto envuelta en problemas. En septiembre de 2006, Cassie, que en ese momento tenía 16 años, aceptó cuidar la casa de sus suegros. Su tío Frank y su familia estaban planeando salir de la ciudad durante el fin de semana. Durante su ausencia, alguien tendría que alimentar y pasear a los perros, y Cassie aceptó sin ningún problema. A pesar de que su casa estaba en el medio de la nada, sus padres no tuvieron miedo de dejar que Cassie fuera sola por unos días. Ya lo había hecho varias veces en ausencia de su tío, y con 2 Dobermans, no era tan aterrador estar en una casa vacía. Cassie había ido allí el viernes 22 de septiembre y tuvo que quedarse en casa hasta el domingo. Por la noche, llamó a su madre y le pidió permiso para llamar a su novio para ver una película, pero su madre se negó. Entonces, la chica dijo que vería la película sola y que iría a descansar. Al día siguiente no se comunicó con sus padres, pero ellos no se molestaron. La chica era responsable e independiente, ¿y qué le podía pasar en su tranquilo pueblo? Pero al día siguiente, domingo, no regresó a casa a la hora acordada. Y esto alarmó a su madre, que luego de esperar un rato, se subió al auto y se dirigió a la casa de Frank alrededor del mediodía. Al llegar al lugar vio que su hermano y su familia ya habían regresado a casa, pero allí les esperaba una escena desgarradora. La hija de 13 años de Frank, que entró primero en la casa, vio el cuerpo sin vida de Cassie en el suelo. Sus padres inmediatamente llamaron a una ambulancia, pero la chica ya había muerto desde hace varios días. Los policías que llegaron al lugar inmediatamente se dieron cuenta de que se trataba de un asesinato. Todo indicaba que Cassie había sido golpeada múltiples veces con un objeto punzante. Tras examinar la escena del crimen, notaron varias pistas potenciales. Una de las ventanas del sótano estaba rota y la puerta del panel eléctrico entreabierta. Frank aseguró a los investigadores que siempre mantenía la trampilla cerrada y que difícilmente Cassie habría entrado porque no entendía nada de electricidad. Además, resultó que la puerta trasera estaba abierta, por lo que el delincuente pudo haber entrado a la casa. La versión de un robo rápidamente fue descartada ya que no faltaba nada de valor en la casa. El criminal no se llevó ni dinero ni nada. Casi de inmediato los detectives se toparon con algo sospechoso. Los 2 Doberman fueron encerrados en una habitación del primer piso. Según Frank, sus perros no obedecerían ante un extraño y podrían haberlo atacado. Esto indicaba que el criminal difícilmente habría podido llevar a 2 Doberman adultos a una habitación y encerrarlos allí, hasta que la versión más lógica fue que la propia Cassie encerró a los perros. Pero, ¿por qué necesitaba hacer esto? La única explicación podría ser que ese viernes por la noche, uno de sus amigos vino a su casa y tuvo que encerrar a los Doberman en la habitación para que no atacaran a su invitado. La situación era cada vez más confusa, según lo anterior. El asesino podría haber sido alguien a quien ella conocía bien, pero la policía no tuvo que cavilar por mucho tiempo con este enigma, ya que la siguiente pista importante apareció casi de inmediato: la noticia del asesinato. Rápidamente se extendió por toda la ciudad, cuyos residentes nunca habían visto tales crímenes en su propio país. Después de unas horas después del descubrimiento del cuerpo, casi todos los detectives trabajaron en la escena del crimen. Una mujer condujo hasta la casa y declaró tener valiosa información. Resultó que era la madre del novio de Cassie, Matt Beckham. Según la mujer, esa noche su hijo fue a casa Cassie para ver una película. La chica ocultó este hecho a su madre porque le prohibió llamar invitados. La policía interrogó a Matt y a su madre
Según ellos, su madre le llamó alrededor de las 10:00 p.m. y le exigió que se fuera a casa. Pero Matt se negó. Les dijo que algo extraño ocurría en la casa, las luces se habían apagado varias veces y la ventana se rompió de forma desconocida. Cassie estaba asustada por lo que estaba pasando, así que el chico se quedó con ella. Pero su madre no creyó esta historia. En ese momento, pensó que Matt simplemente estaba inventando todo para quedarse con Cassie. Entonces decidió recogerlo ella misma y se dirigió a la casa de Cassie. Llegando al lugar, la mujer escuchó la historia sobre las rarezas en la casa de Cassie y lo que estaba pasando ya no le pareció ficticio. Entonces, invitó a la chica a irse con ellos, pero Cassie se negó. En primer lugar, los cortes de electricidad y otras cosas raras ya había parado. Segundo, se sentía segura en compañía de los Doberman, decidiendo que realmente no había un motivo de seria preocupación. No, Matt y su madre se marcharon a casa alrededor de las 11:30. Matt no tenía ni la menor idea de quién podría haber matado a Cassie después de que se fueron. Los detectives no tuvieron prisa en creerle al joven y a su madre la palabra. En ese momento las cosas no iban en absoluto a favor de Matt. Fue el último que vio a la víctima con vida, mientras que el testimonio de su madre podría haber sido inventado para proteger a su hijo. Por otro lado, no había pruebas contra él. Mientras interrogaban a Matt, los expertos médicos examinaron el cuerpo de Cassie y sacaron varias conclusiones alarmantes. La chica recibió alrededor de 30 golpes con objetos punzantes y con un alto grado de probabilidad de que se hayan utilizado dos armas diferentes. Esto indicó que podrían haber sido dos atacantes. Además, Cassie no fue sometida a violencia, lo que hizo que el motivo de los asesinos no estuviera del todo claro. Todo esto le dio al detective la idea de que el asesino podría ser Matt. Supusieron que hubo una pelea entre la pareja, durante la cual el chico la había apuñalado con cuchillos. Esto se habría descartado inmediatamente. Dos versiones de un robo y un ataque con la intención de cometer actos violentos. Luego, los investigadores decidieron presionar al tipo y le ofrecieron someterse a un interrogatorio mediante un polígrafo. Y esto dio sus frutos. De repente declaró que efectivamente le había ocultado un detalle. Según él, esa noche llamó a dos amigos generales de la escuela donde estudiaban, llamados Brian Draper y Tori Adamczyk. Eran amigos de Matt y Cassie. Esa noche acordaron ir a su casa para ver una película. Pero no permanecieron allí por mucho tiempo, ya que la película les pareció poco aburrida. Después de llegar, dijeron que sería mejor ir al cine local y salieron de la casa. Mientras Matt estaba conduciendo de regreso con su madre, llamó a Tori y le dijo que se dirigía a casa. Matt había planeado reunirse esa noche con sus amigos, pero ya estaban sentados en el cine. Matt le explicó a los detectives que no había dejado entrar a sus amigos precisamente por eso. No llevaba mucho tiempo en la casa y no podían tener alguna información útil. Esta confesión cerró el problema con los perros. Cassie los había encerrado por la llegada de Brian y Tori. Aparentemente, los Doberman estaban familiarizados con Matt y no se mostraban agresivos con él, pero reaccionaban negativamente ante los extraños. La policía interrogó a estos tipos y confirmaron plenamente las palabras de Matt. Después de salir de la casa de Cassie, fueron al cine a ver una proyección nocturna. En relación con esto, hicieron que los detectives estudiaran su biografía y llegaron a la conclusión de que los muchachos probablemente no tenían nada que ver con lo sucedido. Ambos no tenían problemas con la ley y estaban en buena situación de la vida. Sin embargo, la policía decidió verificar sus coartadas y fueron a ese cine. Para su sorpresa, la cajera afirmó que Brian y Tori no aparecieron allí esa noche. La chica que trabajaba en la caja estudió con ellos en la misma escuela y los hermanos conocía a ambos personalmente, por lo que estaba segura de que los chicos no habían ido al cine. Esto era sospechoso, pero los detectives no tenían prisa por acusar a los dos amigos. No descartaron alguna infracción menor. Tal vez en lugar de ir al cine, fueron a algún lugar a beber o pasar el rato en algún otro lugar no del todo legal, pero la policía no pudo ignorar las coartadas falsas. Comenzaron a pensar en cómo obligar a los chicos a decir la verdad. En algún momento incluso planearon comenzar a intervenir sus teléfonos, pero la necesidad de esto rápidamente echó a perder. A los detectives y residentes de la ciudad
les esperaba un giro muy inesperado. Tori Adamczyk fue a la comisaría con sus padres, quienes lo obligaron a contarle al detective la espeluznante historia. La historia decía que la niña fue asesinada por Brian, y que se convirtió en testigo involuntario de este crimen. Según su relato, esa noche los chicos simplemente decidieron asustar a Cassie esa noche, y gastarle una especie de broma. Antes de salir de casa esa noche, silenciosamente abrieron la puerta trasera. Luego Tori y Brian mintieron que se dirigían al cine, pero en lugar de eso, estacionaron el auto en el otro extremo de la calle, llevaban máscaras de plástico, ropa oscura, y regresaron. Habiendo entrado a la casa por la puerta trasera, continuando con su broma, los chicos rompieron la ventana y comenzaron a encender y apagar la electricidad. Asustando así a Cassie y Matt, esperaban que la pareja bajara al sótano para revisar el panel eléctrico, pero esto nunca sucedió. Más o menos al mismo tiempo llegó la madre de Matt. Tori y Brian se callaron y escucharon a la mujer tratando de persuadir a Cassie para que fuera con ellos, y luego, tomando a su hijo y saliendo. En cuanto la chica se quedó sola en la casa, los chicos nuevamente comenzaron a encender y apagar la electricidad. Querían que Cassie bajara al sótano, pero aparentemente ella tenía miedo. Entonces Tori y Brian subieron desde el sótano y se encontraron con la chica. Según la historia de Tori, su amigo de repente sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar a Cassie. Habiendo convertido una broma inofensiva en un asesinato brutal, lo que estaba sucediendo era impactante, y tenía miedo de que Brian pudiera matarlo. Abandonaron la escena del crimen y se dirigieron a la casa de Tori, donde pasaron la noche. El tipo no podía dormir y tenía miedo de que Brian podría atacar a su familia durante esto. En la historia, Tori lloró, pero los detectives consideraron lo que estaba sucediendo como una actuación normal debido a los informes del perito médico. Sabían que los golpes fueron infligidos por dos personas, según la historia de ISF. No tenía ningún sentido. Al contrario, los detectives entendieron perfectamente que Brian atacó a Cassie y Tori también estaba involucrado en esto, pero no tenían prisa por acusar al tipo de engaño, así que decidieron seguirle el juego. Necesitaban pruebas físicas, así que tranquilizaron al chico y le aseguraron que no tenía nada que temer. Luego, le explicaron al tipo que podían encarcelar solo a Brian si Tori les mostraba dónde escondieron la ropa y las máscaras. Después del asesinato, Tori dijo que inmediatamente, después del crimen, condujeron fuera de la ciudad y enterraron todas las cosas cerca del Black Rock Canyon. Los detectives lo llevaron hasta ese lugar, y él les mostró la ubicación exacta del escondite. Cerca de donde se enterraron las evidencias, la policía también se dio cuenta del incendio. Tori explicó que él y Brian primero querían quemar todas las cosas, pero no lo lograron. El caso es que intentaron encender fuego con agua oxigenada y para su sorpresa, descubrieron que no se encendía. La policía desenterró este alijo, donde les esperaba una sorpresa inesperada. Ellos esperaban encontrar solo ropa con rastros de sangre. Sin embargo, bajo tierra había muchas más cosas útiles. Máscaras, guantes y otras prendas estaban cubiertas de sangre. Además, cerca se encontraban dos cuchillos que los detectives inmediatamente identificaron como el arma homicida. Un trozo de papel parcialmente quemado en el que estaba escrito en detalle cómo él y Brian mataron a Cassie. Todo esto podría haber sido suficiente para arrestar a ambos sospechosos. Pero encima de su agujero se encontraba quizás la prueba más condenatoria. Los investigadores descubrieron una cinta de vídeo cuyo contenido les sorprendió. Escribieron su plan y desearon buena suerte a todos los demás asesinos en el lugar. También había una grabación realizada el día del asesinato. Tori y Brian grabaron una entrevista con Cassie y Matt en el pasillo de la escuela, pero lo más terrible sucedió después. El siguiente metraje fue tomado después del asesinato cuando los chicos conducían. Adamczyk no pudo continuar fingiendo ser una víctima inocente ante la policía. Era obvio que estaba directamente involucrado en el asesinato, y el tipo admitió entre lágrimas que en realidad, los dos apuñalaron a Cassie varias veces con un cuchillo. Como resultado, ambos delincuentes fueron arrestados, pero la policía estaba esperando otro descubrimiento importante. Notaron que Brian estaba constantemente grabando algo en la cinta en un cuaderno. Los detectives registraron su habitación y encontraron en el cuaderno una lista de cosas que necesitaba comprar cuidadosamente escondidas de miradas indiscretas.
Pero luego sucedió algo realmente espeluznante. Una lista de 20 nombres. Resultó que los delincuentes iban a matar a 20 personas en los próximos 2 años, haciendo una pausa de un mes. Entre ellos estaban amigos y profesores e incluso familiares de Tori y Brian. La policía habló con todas las personas de la lista, y para ellos fue un verdadero shock. Todos pensaron que se llevaban bien con quien realmente los iba a matar. Una vez bajo arresto, los chicos comenzaron a echarse la culpa entre sí, con la esperanza de evitar el castigo. A pesar de que ambos criminales tenían 16 años de edad, decidieron probarlos como adultos. Los ensayos comenzaron en 2007 en Rusia. Se supo que las teorías de Brian se inspiraron en la película Scream de asesinato, e incluso intentó imitar a un maníaco enmascarado. Esto explicó la elección de armas y los intentos de asustar a la víctima con un corte de energía. Favorecían a los asesinos en serie y en masa como los bandidos o los tiradores de Columbus. En otras palabras, su único motivo era el deseo de matar, y querían convertir todo en espectáculo. Los chicos esperaban que después de todos los asesinatos que habían cometido, se convertirían en leyendas y entrarían en la historia. A pesar de todo esto, los expertos médicos los reconocieron como cuerdos, por lo que no deberían esperar ninguna concesión en los tribunales. El 17 de abril de 2007, Brian Draper fue declarado culpable de asesinato y conspiración para cometer asesinato. El 8 de junio, Tori Adamczyk fue declarado culpable de lo mismo, pero ambos fueron condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, y además 30 años encima cada uno por conspiración. La familia de Adamczyk quedó indignada por tan dura sentencia. Creyeron que el tribunal debería haber dictado una decisión más indulgente, ya que su hijo llevó a los detectives a las pruebas. Sin embargo, el juez entendió perfectamente que el propio Tori no tenía ningún mérito en esto. El tipo simplemente se asustó y trató de echarle la culpa a su amigo, y esto no le da ningún derecho a recibir castigo indulgente. Los años siguientes, Tori y Brian presentaron repetidas apelaciones, tratando de reducir sus condenas, pero cada vez recibieron respuestas negativas. Estos dos nunca saldrán de prisión a menos que las autoridades estadounidenses decidan darles un poco de tregua. Sin duda, Tori y Brian son unos verdaderos psicópatas, pero eran plenamente conscientes de todo lo que hacían. La policía tuvo en parte suerte de que ambos maníacos no fueran particularmente brillantes. Ni siquiera pensaron en el hecho de que sus coartadas falsas podrían ser comprobadas en unos minutos, y esto inmediatamente lo convierten. Principales sospechosos ahora continúan cumpliendo sus condenas en la misma prisión, solo que ahora se odian por los intentos mutuos de culparse el uno al otro. La familia de Cassie nunca pudieron volver a la vida normal después de todo. Este horror, la hija de 13 años de Frank, fue la primera en descubrir el cadáver. Intentó más tarde acabar con su vida. Frank y su familia también se vieron obligados a mudarse de esta casa porque nadie podía quedarse más allí. A pesar de que el departamento de policía envió expertos para limpiar la escena del crimen, los residentes de la casa nunca volvieron a ir allí excepto Frank. Intentó venderla durante muchos años, pero no pudo encontrar ningún comprador. Todos conocían perfectamente la historia de esta casa y no querían vivir allí. El único consuelo que tuvo la mamá de Cassie fue que los asesinos fueron capturados y enviados a la cárcel, aunque esto no traerá de vuelta a su hija. Comparte tu opinión sobre esta historia, comenta y no olvides calificar este video si te gustó. Gracias por verlo.